tenga pues problemas con respecto a llevar una vida tranquila o una vida saludable, sino que esta enfermedad es degenerativa y va causando problemas de salud a lo largo del tiempo en el que se va viviendo con esta enfermedad. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la diabetes, ya que justo el día de ayer se conmemoró ya perdón, el Día Mundial de esta enfermedad, en donde se conmemora con la finalidad de hacer conciencia a la población y de que cada vez más personas conozcan un poquito más acerca de esta enfermedad y de esta manera poder prevenirla. Y entonces esto es súper importante porque recuerden que nuestras sesiones siempre tienen un enfoque preventivo en el de donde nos vamos a estar informando cuáles pueden ser las consecuencias o alteraciones de una enfermedad. Y también vamos a ver hoy si tú tienes algún tipo de riesgo de padecer diabetes mellitus. Vamos a hablar en específico de la diabetes mellitus tipo 2. Así que si conoces a alguien a quien le interese este tema, compártele el link, ya estamos por iniciar, para que pueda conocer un poquito más acerca de esta enfermedad. Y bueno, como les comentaba, entonces el día de hoy vamos a iniciar con la sesión. Mi nombre es Navid Mendoza, soy nutrióloga, así que si existe alguna duda al respecto sobre el tema, pueden hacernos ahí la mención en los comentarios, escribirnos su comentario. Al final de la sesión pueden también compartir sus dudas abriendo el micrófono y pues vamos a ir iniciando. Sabemos que también hay gente de Perú que está conectada, por ahí Marlene, buenas noches. Y vamos a ir iniciando a todos poco a poco que se vayan uniendo a esta sesión. Como les comentaba, pues vamos a hablar de la diabetes. Y esto porque es una fecha muy importante, ya que el día de ayer, 14 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Y vamos a definir qué es diabetes, primero que nada, para poder entender. Una cifra importante, por lo menos en México, es que según la encuesta nacional de nutrición, la ENSANUD, esta encuesta que se realiza cada 4 años y cuya última encuesta fue realizada en el 2021, esta señala que 12.400.000 personas padecen diabetes. Y esto considerando que son personas que ya tienen un diagnóstico. Muchas de las personas que tienen diabetes aún no lo saben, entonces eso es importante mencionarlo, en que en esta cifra no se está considerando a personas que aún no están siendo diagnosticadas, y esto es relevante. Y recordemos que la diabetes es una enfermedad crónica que puede ocasionar daños irreversibles a cualquier órgano del cuerpo, en específico o de manera más rápida a los ojos, a los riñones y a la piel. Por eso también tenemos tantos problemas de pie diabético o problemas con amputaciones por consecuencia de una diabetes mal cuidada. Entonces, eso es bien importante considerarlo. La diabetes es considerada como una enfermedad crónica que se presenta porque se afecta un órgano. ¿Cuál es este órgano? ¿Quién es el que se afecta? Bueno, va a ser el páncreas, y este ya no va a poder producir la misma cantidad de una hormona llamada insulina, cuya función de la insulina es realizar la función de que la glucosa realmente llegue a la célula. Entonces, es aquí donde empiezan las complicaciones, porque al sufrir un daño el páncreas en las células beta pancreáticas, esto impide que la glucosa se absorba a nivel de la célula. ¿Y por qué es un problema? Bueno, es un problema porque la célula solamente se alimenta de glucosa. Entonces, al no poder entrar la glucosa en la célula, esta célula no se está alimentando y la glucosa se mantiene libre en torrente sanguíneo, y esto es lo que ocasiona muchas alteraciones de salud, o que la glucosa viaje a los diferentes tejidos del cuerpo y genere daños en los ojos, en la piel, en los riñones, en el sistema nervioso. Entonces, esta enfermedad se va a caracterizar por una alteración a nivel del páncreas, y esto va a ocasionar que la glucosa no se metabolice como debería de ser. Aquí vamos en la imagen que hay que recordar que nosotros obtenemos la glucosa por medio de los alimentos. De todo lo que consumimos y tomamos, nos va a dar glucosa.
esta glucosa va a ser absorbida a nivel del intestino delgado y de ahí va a viajar, va a ser absorbida para viajar a la sangre, a torrente sanguíneo. Y es aquí donde va a viajar para las células, para que las células se alimenten. Este es el proceso. Pero la glucosa por sí sola no tiene la capacidad de ser absorbida por la célula. Necesita a esta famosa hormona que es la insulina. Y la insulina lo que va a hacer es que va a permitir el paso a la célula que la glucosa entre directamente a la célula. Entonces, el problema aquí es que cuando el páncreas sufre una atrofia específicamente en las células beta pancreáticas, ya no se produce insulina y al no producirse insulina, pues bueno, se genera este problema de que la glucosa no puede entrar a la célula. Entonces, eso es súper importante que se considere. Ahora, existen diferentes tipos de diabetes también y esto, dependiendo de la diabetes, es conforme va a ser el tratamiento que se vaya dando. La diabetes tipo 1 o diabetes juvenil se va a encontrar o va a presentarse principalmente en jóvenes o en niños. Y esta es una enfermedad autoinmune, o sea, muchos de ellos tienen una alteración a nivel del páncreas que genera un daño y genera una atrofia en las células beta pancreáticas y esto hace que estas células no produzcan insulina. Por eso estos pacientes se van a caracterizar por ser insulinodependientes, o sea, que van a necesitar inyectarse insulina desde que son muy pequeños. No se controlan con fármacos ni con la dieta solamente, sino que necesitan suministrar insulina. Esta enfermedad se puede heredar, desde bebés pueden nacer con diabetes, entonces es muy importante también considerar que el tratamiento para una persona que tiene diabetes tipo 1 es muy diferente para una persona que tiene diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 se va a caracterizar, por ejemplo, por ser una enfermedad que se presenta a partir de la alteración de los hábitos alimenticios. Va a ser consecuencia de una mala alimentación, de no realizar actividad física, de tener sobrepeso o tener obesidad. Entonces, es ahí donde puede presentarse una diabetes tipo 2. Esta puede ser controlada por la dieta, por fármacos o incluso puede llegar también a depender de insulina, dependiendo a qué tan avanzado esté el daño hacia el páncreas y este deje de producir la cantidad de insulina. Entonces es por eso que es muy importante que si ya tienes un diagnóstico de diabetes tipo 2, te cuides para no generar un mayor daño a nivel del páncreas y que esto atrofie las células beta pancreáticas a un grado en el que ya tengas que inyectarte insulina. También tenemos otro tipo de diabetes que se considera la diabetes gestacional y esta solamente se puede presentar durante el embarazo como consecuencia de que hay malos hábitos alimenticios previo al embarazo y durante el embarazo. Entonces, se va a caracterizar por niveles elevados de glucosa en sangre en una mujer que está embarazada. Y la diferencia de la diabetes gestacional a la diabetes tipo 1 o la diabetes tipo 2 es que esta sí puede ser reversible. Una mujer con diagnóstico de diabetes gestacional puede revertir la diabetes con el adecuado control de los hábitos alimenticios, incluso el consumo o el uso de hipoglucemiantes, o sea, fármacos que van a ayudar a mantener controlada la glucosa. Posterior al parto, esta se puede regular, ya que si bien la diabetes mencionábamos en un inicio es una alteración por la deficiencia de una hormona que es la insulina, entonces en el embarazo se presentan muchos cambios hormonales y esto también puede ocasionar la diabetes gestacional acompañada de malos hábitos alimenticios. Entonces, si se controlan los hábitos alimenticios durante la gestación, la mujer posterior al parto puede revertir esta diabetes. Pero si no es así, la mujer posparto puede cursar con un síndrome metabólico. ¿Qué significa esto? Bueno, con niveles elevados de glucosa, niveles elevados de triglicéridos, niveles elevados de colesterol, incluso una presión arterial elevada y
entonces ahí es cuando la diabetes ya no es reversible. Esta mujer posterior al parto va a tener un diagnóstico de diabetes tipo 2. El mayor riesgo va a ser para el bebé, porque el bebé puede nacer de manera eh, inicial, tal cual, con una diabetes tipo 1, o sea, que él desde un inicio, desde bebé, ya fue predestinado por el tipo de alimentación que tenía la mamá y los hábitos alimenticios a presentar diabetes tipo 1. Entonces el bebé va a tener que suministrarse insulina para poder mantener sus niveles adecuados de glucosa en sangre. Nos vamos a especificar en esta noche más en la diabetes tipo 2, diabetes mellitus tipo 2, porque es la más común y es esta diabetes que puede estar ocasionada porque es aquella que sí se puede prevenir, ¿sale? Aquella que si nosotros modificamos hábitos alimenticios, si cuidamos o tenemos un mejor control de nuestro peso, si realizamos actividad física, sí podemos prevenir la diabetes tipo 2, a diferencia de la diabetes tipo 1, por ejemplo, que esta, como decíamos, es una enfermedad autoinmune, que se nace teniendo diabetes mellitus tipo 1 o se adquiere dependiendo a la información genética que se tenga. Algo que va a caracterizar a la diabetes tipo 2 o cómo se va a presentar en estas, la causa para que yo presente diabetes tipo 2, pues está relacionada con el peso. Aquí tiene un importante valor el peso que tenga la persona, el sobrepeso o la obesidad van a jugar un papel crucial para el desarrollo de esta enfermedad, así también como la inactividad física. Entonces, el no realizar ningún tipo de actividad física compromete mucho también el hecho de que se pueda presentar algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa y en este caso en específico la diabetes. Si bien la diabetes es una enfermedad también que tiene un peso genético, la genética aquí va a tener un 30%. El otro 70% nos lo dan nuestros hábitos de vida, o sea, el estilo de vida, el estrés, la alimentación. Entonces, claro que es una enfermedad que se puede prevenir a pesar de que tenga una carga genética. Algunas alteraciones hormonales que me pueden llevar a presentar diabetes mellitus tipo 2 son alteraciones hormonales, como cuáles, por ejemplo, enfermedades endocrinas como el hipotiroidismo o el síndrome de ovario poliquístico. Estas enfermedades, hemos hablado un poquito atrás sobre ellas, que generan alteraciones metabólicas a nivel de las hormonas y esto ocasiona que la glucosa se dispare. Al no haber un control adecuado de los hábitos alimenticios y la actividad física, se cursa con una resistencia a la insulina, que es la famosa prediabetes, y si no se cuida, pues puede llevar a una diabetes tipo 2. Entonces, si tú vives con hipotiroidismo, si tienes síndrome de ovario poliquístico, si tienes ahorita el diagnóstico de resistencia a la insulina o prediabetes, claro que puedes desarrollar una diabetes tipo 2 por no tener un adecuado control de tu glucosa. Entonces, esto también es súper importante porque otra causa que te puede llevar a diabetes tipo 2 son lesiones a nivel del páncreas o extracciones, ya que mencionamos que el órgano afectado en esta enfermedad es el páncreas. Aquellas personas, por ejemplo, que llegan a presentar pancreatitis o alguna tumoración a nivel del páncreas o quistes a nivel del páncreas o sufren algún tipo de afectación a nivel del páncreas, van a ver afectados sus niveles de glucosa y esto también se puede ver puede llevarnos a presentar diabetes mellitus tipo 2. Entonces pueden ser unas de las consecuencias por las que la persona pueda llegar a ser diagnosticada con diabetes tipo 2. Es súper importante mencionar que es reversible esta enfermedad cuando se tiene un diagnóstico de resistencia a la insulina o prediabetes. Cuando ya se ha dado el diagnóstico de diabetes, esta enfermedad ya no es reversible. ¿Por qué? Porque para dar un diagnóstico de diabetes ya se generó un daño a nivel celular y estas células ya no pueden regenerarse. Lo que podemos hacer es evitar
más daño a las células para así impedir que la persona tenga que ser dependiente de la insulina, por ejemplo, de estarse inyectando insulina, pero ya no es una enfermedad revertible. Lo que sí puede pasar es que yo con un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 puedo vivir, tener una vida normal sin el consumo de fármacos, sin inyectar insulina, solamente controlando mi alimentación. Eso sí puede pasar. Pero si yo no controlo la alimentación y me malpaso, pues voy a tener que recurrir a los fármacos y en su momento también a la insulina. Entonces ahí es importante que también seamos conscientes de eso. ¿Cómo puedo darme cuenta que tengo diabetes o que estoy en riesgo de padecer diabetes? ¿Cuáles son esos síntomas de alerta, esas banderitas rojas en las que yo tengo que poner especial atención para empezar a cuidarme? Independientemente de un examen a nivel de la sangre que puedas realizarte, existen signos que te van a dar una alerta. El primero es la famosa poliuria. ¿Eso qué significa? Que estoy orinando de más. Estoy yendo muchísimo al baño, entonces, aunque mi ingesta de líquidos en algún momento fue la misma y después aumentó por consecuencia de que estoy pues deshidratándome al orinar más, esta va a ser una característica. Aquellas personas que están yendo a orinar mucho más de lo que orinaban antes, entonces ojo ahí porque este es un riesgo. También el hecho de tener muchísima hambre, mucha ansiedad principalmente a las cosas dulces, pero hambre constante, o sea, no me lleno, ya comí, pero sigo teniendo esa ansiedad de querer comer y quiero seguir comiendo, lo que se conoce como un término clínico como polifagia. Bueno, pues esta es considerada también una alerta para darnos cuenta de que pues puede haber un riesgo de presentar una diabetes mellitus. La polidipsia o la sed excesiva, muchísima sed durante el día, mucho más sed de la que antes me daba, entonces también es un signo clínico de que hay que tomar en cuenta porque puede ser un aviso de que hay niveles elevados de glucosa en sangre y también la pérdida de peso. No hay una justificación para una pérdida de peso que estoy teniendo en muy poco tiempo. Entonces, si yo estoy notando que estoy perdiendo bastante peso en muy poco tiempo, esto también puede ser una señal de alerta para considerar de que puedo tener riesgo de presentar altos niveles de glucosa en sangre. Ahora, ¿por qué se dan estos signos? ¿Cuál es la explicación de por qué me da mucha sed, por qué orino mucho, por qué me da mucha hambre y por qué a pesar de que estoy comiendo, cómo explico que estoy perdiendo peso? Bueno, la realidad es que el cuerpo busca eliminar el exceso de glucosa que está teniendo y lo hace por medio de los riñones. Los riñones se ven forzados a aumentar su filtrado, la tasa de filtrado, o sea, el hecho de que el riñón tenga que eliminar la glucosa por la orina no es normal. Entonces, esto hace que yo tenga esta señal de que estoy orinando más y por consiguiente me estoy deshidratando más, por eso es que me da sed, mucho más sed, pero esto también me lleva a ir más al baño. Ahora, mencionaba en un inicio que la glucosa es lo único que alimenta a la célula. Si la célula se alimenta de manera correcta, yo voy a tener energía porque se crea la energía a partir de que una célula se alimenta por los procesos metabólicos, se produce el ATP, que es la molécula de energía de nuestro cuerpo, y esto quiere decir que si mi célula no se está alimentando, o sea, la glucosa no está entrando a la célula, pues la célula manda una señal como diciendo, no me estás dando de comer, necesito comer y por eso viene esta ansiedad, principalmente a cosas dulces, que es lo que pues nos va a dar un mayor aporte de glucosa. Pero a pesar de que yo coma, esa glucosa no se está absorbiendo en la célula, está libre en el torrente sanguíneo, entonces se pasa por procesos metabólicos en lo que el cuerpo ahora empieza a alimentarse de sí mismo. Lo primero que va a utilizar son nuestro músculo, por eso es que hay pérdida de peso de manera inicial. O sea, la célula está utilizando el músculo para alimentarse
y por eso es que se empieza a perder masa muscular. Podemos llegar a notar que la acumulación de grasa en la parte abdominal sigue, continúa, esa no cambia, pero mis piernas disminuyen, se hacen flaquitas, los brazos son flácidos, se pierden la tonalidad muscular, entonces es importante que consideres que esa pérdida de peso injustificada no es normal y es un signo de alerta para que te vayas a revisar tus niveles de glucosa en sangre. Entonces, eso es súper importante. Y en este caso, por ejemplo, la prevención es la clave. Por eso mencionábamos al inicio de la charla que se conmemora como Día Internacional, pues el 14 de noviembre, para pues generar una conciencia de que esta enfermedad cada vez está ocasionando pues más alteraciones en la salud de las personas, complicaciones y también genera mucho más las funciones de otros órganos. O sea, no solamente es el daño al páncreas, sino que también se va a ir perdiendo la vista, se va a afectar la sensibilidad, los nervios, se va a afectar el riñón, se va a afectar también el hígado. Entonces, son muchísimos los órganos que se ven comprometidos con esta enfermedad por el hecho de no tener un cuidado correcto de nuestros niveles de glucosa en sangre. Y vamos a hablar de qué tan importante es el índice glucémico para poder entender un poquito mejor cuál es esa diferencia entre algunos alimentos y otros y por qué algunos alimentos van a dañar más mis niveles de glucosa que otros. El índice glucémico no es más que una medida por la que nosotros vamos a estar tal cual midiendo qué tan rápido se elevan los niveles de glucosa en sangre a partir de su consumo. Es aquí donde se van a considerar tres grupos. El grupo de bajo índice glucémico, o sea, los que se absorben de manera muy lenta, mediano índice glicémico, aquellos que su absorción es posterior a los 30 minutos y no genera un pico, y alto índice glicémico, que son aquellos que se absorben casi de manera inmediata, generando un pico de glucosa. Por consiguiente, eso va a generar problemas con mis niveles de glucosa si yo vivo con diabetes. Y si soy una persona sana que no tiene un diagnóstico de diabetes, también va a generar un pico de glucosa. Lo único que voy a ocasionar aquí es hacer que mi páncreas tenga que trabajar más, producir más insulina para poder contrarrestar ese pico. Algo que una persona que vive con diabetes no puede hacer porque el páncreas ya no puede producir más insulina, ya que las células del páncreas que producen esta hormona pues ya están atrofiadas. Entonces la cantidad de insulina que se produce es contada, es mínima, no se puede elevar y por eso es que se tienen estos picos. Es importante considerar también que aunque yo consuma alimentos de bajo índice glicémico o mediano índice glicémico, esto no me exenta de también llegar a tener picos. ¿Por qué? Porque si yo consumo muchos grupos en el mismo momento de un mediano índice glicémico o un bajo índice glicémico, pues esto va a afectar mis niveles de glucosa porque también va a sumar. Entonces, sí es importante, por ejemplo, la forma en cómo combinamos nuestros alimentos. Si yo combino, por ejemplo, las frutas con los cereales, seguramente se van a elevar mis niveles de glucosa en sangre. Entonces, aquí es muy importante que combinemos los alimentos. Por ejemplo, si yo estoy viendo que hay algunas frutas que van a absorberse mucho más rápido la glucosa y que van a elevar mis niveles de glucosa en sangre, entonces, pues no voy a desayunar pura fruta, ¿no? Uno de los errores más comunes que tenemos, sino que voy a desayunar esta fruta, pero combinada con algún alimento que no eleve tanto mis niveles de glucosa, como puede ser, por ejemplo, una proteína, un alimento de origen animal. O voy a tener una mayor preferencia por aquellos alimentos que tengan cáscara o que tengan fibra,
verduras de hoja verde que no van a elevar de manera drástica mis niveles de glucosa. Entonces, es aquí donde yo tengo que hacer esa combinación para no afectar mis niveles de glucosa. Hace un tiempo platicaba con una distribuidora que me decía que a ella le encanta la fruta, que no tenía ningún problema por consumir fruta. El problema es que ella decía, o el problema que ella no se había dado cuenta, era que cuando ella comía fruta, casi se comía el kilo de fruta en un solo ratito. O sea, me decía, es que yo comí, me encantan los duraznos, yo sé que son muy buenos, me aportan muchas vitaminas, muchos minerales, pero el problema es que ella casi se acababa el kilo de durazno en un solo momento. Entonces, pues es ahí donde, pues claro que va a haber una complicación con los niveles de glucosa en sangre. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque no todos los alimentos son malos, sino que la cantidad de estos es lo que nos va a generar las complicaciones. Entonces, es importante saberlo. Y a partir de esto que ya mencionábamos, que la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa que puede controlarse con la alimentación, con los fármacos, los hipoglucemiantes o en su caso con insulina, si no es controlada de manera adecuada, pues va a generar daños a todos mis órganos. Entonces, esto es consecuencia de una diabetes mal cuidada. Las personas que viven con diabetes no van a tener un nivel adecuado. ¿Cuáles son estos niveles adecuados? Si yo no vivo con diabetes, lo ideal es que mis niveles de glucosa en ayunas se encuentren por arriba de 70, pero menor a 100. ¿Sale? Entonces es bien importante porque si yo tengo menos de 70, estoy hablando de que hay una hipoglucemia, o sea, mis niveles de glucosa están mucho más bajos de lo que deberían, pero si están por arriba de 100 también hay un problema. Esto quiere decir que pues mi alimentación no es la correcta. Si yo ya vivo con diabetes, una persona que vive con diabetes controlada puede llegar a tener como máximo unos 130 de glucosa en sangre, una persona que vive con diabetes controlada. Pero incluso aquellas personas que viven con diabetes pueden alcanzar perfectamente el 100, el 80, el 110 sin ningún problema. Todo va a depender mucho de la alimentación. Entonces, cuando nuestros niveles de glucosa están por arriba de los 130 y son constantes y se disparan a 200, a 300, pues eso va a generar un daño constante hacia todos los tejidos del cuerpo. Y es aquí donde se van a presentar las complicaciones. Entre las principales complicaciones que se encuentran es la neuropatía. Esto significa una afectación del sistema nervioso, o sea, se dañan los nervios y esto es consecuencia de que, pues aquí tenemos a una neurona que es la célula del sistema nervioso. Esta neurona es la encargada de mandar señalizaciones de una neurona, aquí vemos una a otra, para que se tomen a cabo las percepciones, por ejemplo, del ambiente exterior, como el aire, como el calor. También, por ejemplo, que podamos llevar a cabo los movimientos, que en automático mi cerebro se coordine con mi cuerpo y esto es una de las funciones que realizan estas células. El problema de estas es que pues son células y al no recibir adecuadamente los nutrientes se van dañando y esto va generando en primera instancia la capa de mielina, que es la cobertura que tiene esta célula para comunicarse con otra. Entonces, al no tener una comunicación adecuada, las percepciones se van distorsionando. Por eso es que las personas pueden llegar a comentar que sienten hormigueo, que sienten piquetes, que sienten una sensación punzante, una sensación de ardor, porque las señalizaciones de las células ya no se están llevando de manera correcta. Entonces, esto es por consecuencia de que la célula no se está alimentando como debería y empieza a generar daños en su estructura. Entonces, esta es una de las principales complicaciones que aqueja a las personas que viven con diabetes. Incluso si tú no vives con diabetes y tienes muchísimo estrés, esto también te puede estar pasando y entonces aquí también es importante que consideres estas recomendaciones. ¿Qué es lo que va a cuidar a tu sistema nervioso? Bueno, las vitaminas. Vitaminas del grupo B son ideales para una persona que vive con diabetes
o una persona saludable. Tiene que tener un aporte adecuado de vitaminas del grupo B porque estas ayudan al buen funcionamiento del sistema nervioso. ¿En dónde vas a encontrar las vitaminas del grupo B? Las vas a encontrar tanto en las shakes como en el caso de México, como en el Vitafruit. Entonces, estas te van a ayudar muchísimo para estimular tu sistema nervioso. Y si vives con diabetes, empieza a cuidar tu sistema nervioso con la suplementación de las vitaminas del grupo B. Otro producto, otro nutriente muy importante para cuidar el sistema nervioso es el omega 3. El omega 3, y en el caso de Perú, omega 3, 6 y 9, nos va a ayudar a cuidar también nuestro sistema nervioso, ya que la célula del sistema nervioso, la neurona, está formada en una gran parte por grasa. No cualquier grasa, sino grasa buena, grasa del omega 3. Entonces, esto nos va a ayudar a permitir un mejor cuidado de nuestro sistema nervioso y por consiguiente menor daño y menores molestias de punzadas, de hormigueos, de sensación de entumecimiento en las extremidades. ¿Y por qué se presenta con mayor frecuencia en manos o en piernas? Porque son las partes más alejadas. Entonces, las señalizaciones de las células pues se ven más afectadas en comparación de zonas del cuerpo que se encuentren, por ejemplo, más cercanas a. Entonces, es aquí donde se va a ver esta afectación. Nux-glutatión, por su parte, tiene un ingrediente activo que ayuda muchísimo a contrarrestar el daño del sistema nervioso. Y este ingrediente es el ácido alfa-lipoico. Entonces, al igual que la molécula de glutatión que te ayuda a disminuir la oxidación celular, que es consecuencia de una inflamación, y en la diabetes va a haber muchísima inflamación subclínica. Recordemos que la inflamación fue lo que te llevó a presentar esta enfermedad crónico-degenerativa, porque la célula tuvo una inflamación de bajo grado por muchísimo tiempo que generó un daño en las células beta pancreáticas y entonces ahorita ya está generando un daño, pero a nivel de las neuronas. Entonces, el glutatión es una molécula que se necesita para contrarrestar el daño de inflamación celular, además de que a la par te va a dar antioxidantes como el ácido alfa lipoico que van a ayudar a estimular a tu sistema nervioso. Por su parte, tanto el ácido alfa lipoico como el astrágalos, por ejemplo, te van a ayudar a que la glucosa se absorba mejor a nivel de la célula, porque ayuda mucho a sensibilizar las células con la absorción de la glucosa. Entonces, tanto en el caso de Perú, que el azaí tiene astrágalos, pues vas a ver excelentes resultados para que en el caso de Nux-glutatión, que tiene astrágalos, pues vas a ver excelentes resultados para tener un mejor control con tu sistema nervioso. Y en el caso de azaí, pues también es un excelente antioxidante que te ayuda a tener un mejor control de la glucosa y que te ayuda también a contrarrestar el daño de la inflamación celular. Otra complicación que va a ser muy común en una persona que no tiene un control adecuado es el pie diabético. ¿Por qué? Porque todos los tejidos, en específico la piel, son muy demandantes de energía, de glucosa, de oxígeno. Al verse dañados por el daño a los vasos sanguíneos por el exceso de glucosa en sangre, pues las heridas o la piel se vuelve más sensible. Entonces, con la simple fricción, un zapato que lastima, alguna llaguita, alguna ámpula, puede llegar a generar una afectación en la piel y esto va a generar una lesión que no va a sanar tan fácil y que nos va a generar complicaciones. Entonces, en las personas que viven con diabetes, las lesiones es muy importante cuidarlas. ¿Por qué? Porque no sanan tan fácil, ya que el tejido pierde la capacidad de regeneración. Entonces, es aquí donde tenemos que cuidar muchísimo esa parte. Entonces, aquí tenemos por esta parte nuevamente a Nux-glutatión, que nos va a ayudar a revertir y contrarrestar el daño que genera, pero también vamos a apoyarnos de un colágeno
que nos va a ayudar a nuevamente regenerar tejidos. Y en el caso de Nux Genesi, el antioxidante que es la ficocianina es buenísimo para la cicatrización. Es una de las funciones de la ficocianina, la cicatrización. Entonces, nos va a ayudar muchísimo, por una parte, controlar mis niveles de glucosa con Nux Glutathione y con Green Mix, y por otra, apoyarme de Nux Genesi para utilizar o ayudar a los tejidos a la regeneración y de que esa herida sane mucho más rápido. Aquí también me puedo apoyar de otros productos como pueden ser el omega 3 o puede ser Azaí más Fucoidan, que también nos va a ayudar a disminuir inflamaciones por el resveratrol. Pero en específico, si hay un pie diabético, estos 3 productos nos pueden estar ayudando. Un colágeno, Nux Glutathione y un Green Mix. Por su parte, también la insuficiencia renal va a generar una complicación que va a dañar el estilo de vida de la persona que vive con diabetes. ¿Por qué? Porque pues el riñón, como mencionábamos en un inicio también, pues al verse los niveles de glucosa elevados, esto va a ocasionar que riñón quiera eliminar la glucosa que excede en nuestro cuerpo por medio de la orina. Por eso es que de manera inicial, cuando nosotros tenemos los niveles de glucosa elevados, puede ser que mis niveles no se disparen a más de 130 y por eso me están diagnosticando con una prediabetes, porque a lo mejor salí con 110, salí con 120, pero porque todo el trabajo se lo están llevando los riñones. Estadísticamente, las personas que viven con diabetes ya llegan a tener un diagnóstico cuando ya tienen 2 años viviendo con la enfermedad. Entonces, esto significa que antes de esos 2 años ya cursaban con problemas con la glucosa, pero no se habían dado cuenta. ¿Por qué? Porque el riñón estaba haciendo muchísimo. Y esto significa que durante los primeros años el riñón aumenta su filtrado, o sea, trabaja muchísimo más. Estamos teniendo un riñón que está inflamado, pero que está trabajando más de lo que debería de trabajar para compensar los niveles, para poder obtener unos niveles óptimos de glucosa. Y entonces durante los primeros años se lleva a cabo este filtrado aumentado, esta hiperfiltración, que llega un momento en el que obviamente los riñones ya no pueden más y el filtrado normal se estabiliza. O sea, es aquí donde posterior a los 2 años nos damos cuenta que ya vivo con diabetes porque mi cuerpo ya no puede hacer más. Entonces es cuando los niveles de glucosa se disparan todavía mucho más, cuando yo ya estoy perdiendo peso considerablemente, cuando estoy teniendo muchísimos problemas para contrarrestar o controlar la ansiedad y el cansancio es muy evidente. Entonces, el riñón durante ese tiempo trabaja de manera normal, pero posterior a eso, el riñón disminuye su filtrado glomerular. ¿Esto qué significa? Que el riñón trabaja menos. ¿Por qué? Porque la glucosa ya generó un daño. Entonces, aproximadamente después de los 3 años, una persona que vive con diabetes va a tener que cuidar muchísimo sus riñones porque hay un mayor riesgo de una enfermedad a nivel renal. Y entonces, una insuficiencia renal puede presentarse de manera inicial como aguda y esto significa que la puedo controlar y se puede ir, pero si esta avanza y se diagnostica como crónica, significa que ya hay un daño irreversible a un órgano. ¿Cuál es este órgano? Pues es el riñón, el cual ya no tiene la capacidad de regenerarse y es aquí donde vienen las complicaciones a que posteriormente se necesite dializar o hemodializar o si es necesario un trasplante de riñón. ¿Cuáles son estas complicaciones o estas alteraciones que se pueden presentar cuando hay una insuficiencia renal? Porque si bien sabemos que con el pie diabético, pues nos vamos a dar cuenta ya cuando de manera visual o incluso pues ya vemos, sentimos el dolor o se ve morado, ya la parte se está engangrenando. Pero ¿cómo puedo darme cuenta que hay problemas con mi riñón? Una de las cosas que va a pasar es que la presión se va a descontrolar y esto tiene mucho que ver porque el riñón también controla la presión arterial. Muchas veces
me dan captopril, me dan enalapril, o sea, medicamentos para controlar la presión arterial y no logro controlarlos y esto se debe a que el problema viene de riñón. Entonces, esa es una de las principales complicaciones. No controlo la presión arterial y empieza a edematizarse el cuerpo. Lo más común siempre son las extremidades, volvemos a lo mismo, las manos, los pies, los tobillos, pero también se puede hinchar la cara, cualquier parte de nuestro cuerpo vamos a verla más gordita y esto se debe a que ya estamos reteniendo líquidos. ¿Esto qué significa? Que mi riñón ya no está trabajando bien, ya no está eliminando las sustancias tóxicas que debería de eliminar, como las debería de eliminar por la orina. Entonces las estoy reteniendo y esto va a ocasionar que la persona también sienta mucho picor en la piel, mucha intoxicación por las toxinas que van a buscar salir de otra manera, ya no se pueden salir por la orina, entonces van a empezar a salir por saliva, van a empezar a salir por el sudor y esto va a ocasionar que también la persona tenga un mal olor y un mal aspecto también. ¿Por qué? Porque van a ser personas que vamos a ver muy pálidas, incluso amarillas o con un color como pálido grisáceo, por consecuencia de que el riñón ya no está trabajando como debería trabajar. Entonces, súper importante para cuidar. Obviamente, en la parte de la prevención y cuidar mis riñones, yo tengo que tomar antioxidantes que me van a ayudar a disminuir la inflamación, en este caso específico de riñón. Y Snux-glutatión y azaí más fucoidán, excelentes. Si hay una infección en vías urinarias, que también estas infecciones recurrentes en las personas que viven con diabetes me van a llevar a una insuficiencia renal, bueno, pues el azaí y la clorofila son ideales también para las infecciones en vías urinarias. Y el omega 3 también me va a ayudar muchísimo a cuidar mi riñón. Entonces, estos productos son adecuados. Si yo ya tengo una insuficiencia renal diagnosticada y estoy reteniendo líquidos, lo más recomendable es suplementar omega 3 y nuxglutatión. Si tengo una insuficiencia renal y estoy en un proceso de diálisis, y no retengo líquidos, no tengo restricción de líquidos porque hay personas que ya no pueden tomar la misma cantidad de líquidos por consecuencia de la retención. Bueno, pues podemos, si no hay esta retención de líquidos, podemos recomendar un azaí más fucoidán, podemos recomendar un green mix sin problema, pero aquí sí hay que tener mucho cuidado porque lo que menos queremos es hacer que el riñón trabaje más, porque finalmente todo lo que comamos o todo lo que tomemos pues va a ser desechado por los riñones porque hay que eliminar toxinas. Entonces, en este caso, los productos también se van a metabolizar y también se tienen que excretar y lo que queremos es evitar el mayor trabajo para nuestro riñón. Esto significa también que hay que cuidar mucho el consumo de bebidas. En la insuficiencia renal no se recomienda el consumo del café, no se recomienda el consumo de refrescos o bebidas endulzadas o agua mineral. Aguas de sabor, entonces ahí hay que tener mucho cuidado también con lo que tomamos y cuidar mucho el consumo de enlatados y embutidos. No son recomendados en las personas que tienen insuficiencia renal, así como tampoco exceder de la proteína. Entonces, ahí hay que tener cuidado también si yo consumo salchichas, consumo jamón, consumo atún, por ejemplo, que son alimentos procesados y enlatados, pues estos tienen una alta cantidad de sodio, porque el sodio es un conservador, y esto va a ocasionar que haya una mayor retención de líquidos, una mayor o sea, mi cuerpo se va a hinchar más de lo que debería. Entonces, ojo con eso en la parte de daño a nivel renal. Otra de las complicaciones que se va a tener y que es muy común en las personas que viven con diabetes es la retinopatía diabética y esta se va a dar de manera progresiva. Las personas que viven con diabetes y no controlan de manera correcta sus niveles de glucosa van a notar que su vista a veces es borrosa y otras veces regresa a estar normal. Entonces, es aquí donde la retina está sufriendo un daño. La retina es un tejido muy demandante de nutrientes y los vasos sanguíneos, como lo podemos ver aquí, pues son todavía muchísimo más frágiles. Cuando la glucosa, que es molécula muy grande, pasa por estos vasos, pues los rompe, los afecta, los daña y esto ocasiona que haya una mayor proliferación de vasos sanguíneos, o sea, se vuelven a generar nuevos vasos sanguíneos,
pero estos vasos sanguíneos son deficientes, o sea, son defectuosos y lo único que van a ocasionar son derrames. Entonces, esto es la principal causa de ceguera, que se generan vasitos sanguíneos que son inservibles y generan esta vista borrosa que con el tiempo pues ya no se recupera. Entonces, es bien importante que si yo ya vivo con diabetes, cuide muchísimo mis niveles de glucosa para prevenir el daño a todos estos órganos. Y si yo ya tengo retinopatía diabética y de un ojo veo borroso, pero del otro veo bien, cuida muchísimo tu vista. ¿Qué te va a ayudar a cuidarla? Contrarrestar la inflamación. ¿Y cómo vas a contrarrestar la inflamación? Con los antioxidantes. O sea, aquí es sí o sí suplementar antioxidantes que te van a ayudar a contrarrestar esta inflamación. ¿Cuáles son esos antioxidantes? En caso de México puedes optar por un azaí, por un nonuxtam, por un nux-glutatión, y el omega 3 es vital y es básico para la visión. Entonces el omega 3 también te va a ayudar a que estos vasitos no proliferen, o sea, no haya una creación de vasitos que no tienen una función, esos vasos sanguíneos que no van a alimentar a la retina, y vas a tener un mejor control. En el caso de México también puedes optar por una chisandra en conjunto con un omega 3 que te va a ayudar a tener una mejor oxigenación, y cuidando tus niveles de glucosa en sangre puedes revertir o puedes evitar, mejor dicho, dañar todavía más tu vista. Entonces, sí es bien importante porque ya a veces queremos hacer algo cuando ya no vemos, cuando la vista ya completamente está nublada, entonces ahí pues ya no se puede hacer mucho. Entonces es importante que si tú ya vives con diabetes, prevengas el daño a cualquier órgano del cuerpo de los que estamos viendo ahorita, y lo primero que tienes que hacer es tener un mejor control de tu glucosa. Otro daño que es muy común en por lo menos más de la mayoría de las personas que viven con diabetes es la esteatosis hepática, o lo mejor conocido como hígado graso. Estas personas que viven con diabetes van a cursar con niveles elevados de triglicéridos, y esto es consecuencia también de un hígado graso. Los triglicéridos es grasa en sangre por el consumo de grasa, pero aumentan característicamente por el consumo de los carbohidratos. Esto significa que si yo tengo unos niveles de glucosa de 200, 250, se supone, o en teoría, mi consumo de carbohidratos es demasiado alto y por consiguiente va a haber niveles de triglicéridos elevados, y esto va a ocasionar también que mi hígado acumule grasa a nivel de externo, ¿no? O sea, que haya grasa a su alrededor. Entonces, esto es bien importante porque de manera inicial el hígado graso no alcohólico, o sea, por consecuencia de los alimentos, se va a presentar en aquellas personas como característica, por ejemplo, que tienen sobrepeso, que tienen obesidad, aquellas personas que abusan muchísimo del consumo de las cosas dulces, de los carbohidratos, y aparte, si viven con diabetes, pues se desarrolla todavía más rápido esta enfermedad. La inflamación va a causar daño a las células. ¿Cuáles son estas células? Los hepatocitos. Entonces, estos hepatocitos o estas células se van a inflamar y van a generar esta inflamación que se presenta, pues al haber grasa en el hígado y estar inflamada esta célula, pues la célula va a sangrar, y esto va a generar una cicatrización o un tejido fibroso, lo que se conoce como fibrosis hepática. Entonces, es como va avanzando de esta manera el hígado graso. O sea, tenemos un hígado normal, saludable, pero debido a los malos hábitos alimenticios hay grasa. Esta grasa va a inflamar a las células y por consiguiente, como resultado, la célula va a sangrar, se va a ver dañada, pero la célula tiene la capacidad de regenerarse. Los hepatocitos nuevamente se regeneran y se genera tejido fibroso, o sea, tejido que ya no es saludable al 100%, pero que todavía puede llevar a cabo funciones. Cuando el tejido fibroso aumenta, ahora sí pasa a una cirrosis. La cirrosis ya no es reversible, el tejido está dañado, ya no tiene la capacidad de regenerarse, es un tejido que ya está muerto, y esto puede venir también de la mano de un cáncer o pueden estar en conjunto. Entonces, aquí es bien importante, primero que nada, contrarrestar los hábitos alimenticios.
Claro que la grasa juega un papel muy importante si tú comes fritos, capeados, empanizados, pero hay que disminuir el consumo de los carbohidratos, que es una de las principales causas de un hígado graso. ¿Qué te va a ayudar mucho a controlar o tener un mejor control de esta inflamación? Pues la suplementación de glutatión. El glutatión te va a ayudar a que te desintoxiques mejor, a que disminuya la inflamación y estimula a tus células a regenerarse, al igual que el DX, la chisandra y el omega 3. El DX, tanto para México como para Perú, tiene ingredientes activos que ayudan a la regeneración hepática. ¿Esto qué quiere decir? Que estimula a los hepatocitos a que nuevamente se regeneren. Entonces es así como podemos ayudar a que nuestro hígado sane nuevamente. En el caso de la chisandra, también cuenta con un antioxidante que nos ayuda a estimular estas células y ayudar a la regeneración, que es en el caso de los lignanos. Y el omega 3 ayuda a que el hígado no produzca más grasa. Entonces, esto es súper importante y vital para la dieta. Las personas que viven con diabetes tienen que suplementar un antioxidante de cajón. Tienes a elegir un Nux Glutatión, un Azaí más fucoidán, un Nuxtan y en este caso también un producto que nos va a ayudar a mejorar la parte digestiva. Entonces, aquí cuidamos hígado, suplementamos nutrientes que me van a ayudar a mejorar la regeneración hepática, a disminuir la cantidad de grasa, en específico triglicéridos, y también vamos a tener problemas gástricos muy comunes en las personas que viven con diabetes. ¿Por qué? Porque son personas que van a estar consumiendo medicamentos de forma crónica. Entonces, ese es uno de los primeros problemas que vas a encontrar en una persona que vive con diabetes. De manera inicial, la enfermedad se ocasionó por malos hábitos alimenticios, así que seguramente ya cursa con una gastritis o con una colitis y esto generó un daño a la microbiota intestinal. ¿Qué significa? ¿Cómo detecto el daño a mi microbiota? ¿Cómo sé que tengo una mala microbiota? Porque consumo alimentos y me inflamo en automático, sean el alimento que sea, si son carnes y me caen muy pesadas, si son verduras y me inflaman, si es col, si es brócoli, si es lechuga, si es cebolla, si es calabaza, consumo esos alimentos y me inflamé. Bueno, esto habla de que tu microbiota está mal, que hay una mayor cantidad de bacterias que inflaman y esto ocasiona un problema a tu sistema inmune. También va a ocasionar problemas en tu estado de ánimo. Entonces, ese es uno de los principales problemas que se va a presentar en las personas que viven con diabetes. Ahora, considerando que es una enfermedad crónica y que el tratamiento farmacológico ya debe de ser de por vida en muchos casos, pues el consumo de medicamentos como hipoglucemiantes o incluso medicamentos que ayudan a inhibir la acidez van a generar un daño también constante a la mucosa gástrica y esto va a generar problemas con la gastritis, problemas con la acidez. Entonces, es bien importante en primera instancia que una persona que vive con diabetes tenga un control adecuado de sus hábitos alimenticios que no generen problemas gástricos. Entonces es aquí donde tenemos que cuidar nuestra alimentación y puedes optar por un DX, puedes optar por una Shake 25, una Green Mix y un aloe. El aloe de manera inicial te va a ayudar a la cicatrización de la mucosa. Entonces hay personas que a lo mejor tú conoces que viven con diabetes y que ya no quieren comer, que son personas que no tienen hambre, personas que incluso a veces mencionan que los alimentos ya no les saben, que el alimento le da asco, que nada más quieren cosas dulces y esto también se debe al daño, a la inflamación. Aquí, ¿en dónde está la inflamación? En la mucosa gástrica. Entonces, eso es bien importante. Para los problemas gástricos, seas una persona que vive con diabetes o no, estos van a iniciar desde la boca. Por eso es súper importante que no falten piezas dentales. Si ya falta alguna pieza dental, eso habla de que desde el proceso de la masticación no va a ser el correcto. Si tú no tomas tu tiempo adecuado para comer, si no masticas de manera adecuada los alimentos, esto también te va a llevar a un problema gástrico. Si pasas o tragas los alimentos y apenas los medio masticas, esto también va a generar un problema gástrico. Entonces, es bien importante que tomes tu tiempo para alimentarte de manera correcta. A nivel del estómago se producen ácidos gástricos
y el problema de cuando nosotros, o sea, el estómago por sí solo, o sea, de naturaleza, tiene que tener un pH ácido. El problema aquí es cuando este pH daña ya la mucosa porque la mucosa se ha dañado por el consumo de ciertos alimentos, irritantes, grasas, alimentos muy condimentados. ¿Qué hacen en este caso, por ejemplo, los antiácidos? Inhiben esa acidez, ahora el estómago ya no es ácido, tiene un pH neutro, pero esto va a ocasionar un problema con la absorción de los nutrientes, en específico con las proteínas, porque las proteínas necesitan una enzima que se presenta en el estómago, en específico con el pH ácido, que las van a desdoblar o las van a metabolizar en aminoácidos. Entonces, los aminoácidos no se van a absorber de manera correcta a nivel del intestino delgado porque el pH del estómago ya no es el correcto. Entonces, es por eso que los problemas gástricos en una persona que vive con diabetes o en cualquier persona en general es muy importante atenderlos de manera inicial, porque esto me va a llevar a más complicaciones en los demás órganos o a deficiencias nutricionales, en el caso, por ejemplo, de que no va a haber una adecuada absorción en específico de los aminoácidos. Y recordemos que si no se absorben de manera adecuada los aminoácidos, mi cuerpo también no puede producir sus propios antioxidantes. Entonces es bien importante que hagamos estas recomendaciones para las personas que viven con diabetes. En el caso de la suplementación de probióticos y prebióticos tienen que venir en conjunto. Eso significa que yo no puedo consumir solamente fibra y no consumir probióticos, o estar consumiendo probióticos y no consumir fibra, si no, no voy a ver el efecto que yo quiero. ¿Qué son los probióticos? Son bacterias. Entonces, estas bacterias tú las vas a obtener en el caso de la Shake 25 de México, y los prebióticos lo vas a encontrar en el DX, y también es una fuente muy importante para Perú, la Shake 25 de prebióticos. Entonces, hay que tener esa armonía para poder tener una mejor microbiota intestinal. Y por eso en este caso, en México, adelantamos el Buen Fin con estas promociones iniciales en donde te estás llevando el 3x2 en Nux Glutatión y el 3x2 en Nux Genesis. El día de mañana salen mucho más promociones y también tenemos una promoción especial para diabetes el día de mañana que incluye un Nux Glutatión, un omega 3 y una aloe guanábana. Entonces, son promociones, la verdad, súper atractivas y solamente van a estar vigentes del 10, bueno, en este caso estas dos del 15 al 23, y el día de mañana, como les comento, van a salir más promociones, así que esténse muy, muy al pendiente porque se vienen muy buenas promociones por este Buen Fin. Y con esto, pues estaríamos terminando la sesión. Si existe alguna duda al respecto sobre el tema del día de hoy, pues lo estaríamos checando. Si no existen dudas, pues estaríamos terminando la sesión. Y por aquí veo que han levantado la mano. Entonces, si quieren hacer sus comentarios, tengo... Hola Navi, buenas noches. Hola, buenas noches. Navi, ¿qué tal? Soy Martín. Navi, una consulta. ¿Qué se le puede brindar a una persona que durante el día consume un promedio de 3 pastillas y es diabético? Ok, sí, Martín, en el caso de Perú, por ejemplo, hay que cuidar mucho la parte de la microbiota intestinal, entonces puedes estar recomendando tanto la Shake 25 como el DX, que les va a ayudar bastante para cuidar esta parte del estómago, para que los medicamentos pues no dañen o no irriten esta mucosa. Listo, Navi, muchísimas gracias, gracias. Sí, Martín, de nada. Por aquí tengo algunas preguntas en el chat que nos hicieron. Roberto Santos nos pregunta si los productos no suben la glucosa. Bueno, aquí es importante, Roberto, mencionar que nuestros productos tienen una certificación de bajo índice glicémico. ¿Esto qué significa? Que tú puedes tomar un Nux Glutatión, un Azaí más Fucoidán y no va a generar el pico de glucosa como el que les enseñaba en la gráfica, que se va a absorber de manera inmediata. Pero sí es bien importante cómo tomas los productos y en qué cantidad los estás tomando. ¿A qué me refiero?
Por ejemplo, yo sé que hay muchas personas que toman varios productos en conjunto, o sea que a lo mejor en el caso de México toman un Vitafruit y lo mezclan con a lo mejor jugo de naranja o que lo mezclan con algún tecito que tiene dulce o que a lo mejor mezclan productos como, no sé, ahorita se me viene a la mente que a lo mejor por ahí he visto que mezclan el colágeno y la shake. Entonces, es ahí donde los niveles de glucosa, si bien no van a aumentar como para generar un problema en tu salud si es que vives con diabetes, lo recomendado es que se tomen de manera independiente y solamente se diluyan en agua. Entonces, eso es bien importante para que no veas reflejado un nivel elevado de glucosa en sangre. Pero si tú vives con diabetes, Roberto, o conoces a alguien que vive con diabetes y quiere suplementarse, puede tomar los productos con toda confianza y no van a elevar sus niveles de glucosa. Contamos con la certificación, como te comento, de un bajo índice glicémico por la Universidad de Sydney. Entonces, esto nos va a permitir que la persona pueda tomar el producto sin ningún problema. Mago nos pregunta, ¿a qué hora es mejor tomar el omega 3 y el azaí, el Vitafrut y el glutatión? Ok, Mago, el glutatión yo les recomiendo siempre tomarlo por la mañana. ¿Por qué por la mañana? Porque tiene un ingrediente que es el guaraná. Entonces el guaraná te va a dar un plus de energía. Si lo tomas por la tarde, noche o la noche, es probable que a lo mejor no concilies en sueño tan fácil. Entonces el Vitafrut lo puedes estar tomando por la mañana, posterior a tus alimentos, y el azaí más fucoidal lo puedes tomar a mediodía, por ejemplo. El omega 3 lo puedes tomar en cualquier hora del día, no hay problema. Pero si tú quieres mejorar, por ejemplo, la concentración y la memoria, es recomendable tomarlo antes de dormir. Eso nos va a ayudar muchísimo a que mejore también la capacidad mental en el caso de la suplementación de omega 3 por la noche. Ok, Lisandro nos comenta que él consume pura fruta en el desayuno. Entonces, ¿qué tipo de proteína debe cuidar? Aquí es bien importante, mira, vamos a combinar esta pregunta con la que nos decían que a qué hora puede tomar, por ejemplo, el Vitafru y el azaí. Supongamos que esta persona, como hace Lisandro, desayuna pura fruta, ¿no? Entonces tiene un cóctel de fruta que finalmente la fruta te va a dar fructosa, que es un azúcar que se absorbe también muy rápido. Entonces, supongamos que desayuno pura fruta y a la par se toma un Vitafruit o a la par se toma un azaí más fucoidal. Esta persona seguramente sí va a llegar a tener problemas con sus niveles de glucosa. Si es una persona sana, va a hacer que el páncreas produzca más insulina. Y si es una persona que vive con diabetes, ya no va a estar tan controlada. Entonces, es aquí donde tenemos que ser cuidadosos de lo que estamos consumiendo. El problema no es el producto, porque el producto te da una cantidad mínima, así como tampoco el problema es la fruta. El problema es que a lo mejor excedes de la cantidad o es tu único alimento de ese tiempo de comida. Entonces, Lisandro, yo te recomiendo que inicies de manera general tu desayuno con una proteína. ¿Qué es proteína? A lo mejor un taco de frijoles, a lo mejor huevo, a lo mejor un pedacito de una pechuga, por ejemplo, asada, alimentos de origen animal sin problema o leguminosas, granos, nueces, almendras, eso es lo que tienes que agregar a tu alimentación. Entonces, aquí es bien importante que no solamente desayunen fruta, porque en los 3 tiempos de comida se necesitan los 3 macronutrientes, no solamente las vitaminas y los minerales, que es lo que te van a dar las frutas. Y eso considerando que las frutas las consumas de manera inmediata, porque si es fruta picada que compras y que estuvo en el exterior, pues esas vitaminas se van perdiendo. Entonces, sí combínalas a lo mejor con unos huevitos, a lo mejor desayúnate una pechuga asada, desayuna un poquito más alimentos que tengan, que tú sepas son una fuente de proteína y eso te va a ayudar a tener un mejor cuidado con tu glucosa. Ok, Jan Hidalgo nos dice, una persona que está inyectándose insulina, ¿se la podemos recomendar?
¿A qué producto te refieres? En específico puedes recomendar cualquier producto sin ningún problema. Y en el caso de la insulina, ahí es bien importante que la persona, en cuanto se inyecta la insulina, consuma alimentos, porque aquí la insulina lo que va a hacer es que va a disminuir de manera drástica los niveles de glucosa. Y si se inyectan la insulina en ayunas y dejan pasar tiempo y no comen, puede pasar todo lo contrario, que la persona se le bajen demasiado los niveles de glucosa. Entonces, en una persona que vive con diabetes, no solamente se van a ver niveles elevados de glucosa, sino también niveles bajos de glucosa que me pueden llevar a un coma diabético, que me pueden llevar a una descompensación y que también generan picos, solamente que estos picos no exceden los niveles elevados, sino que son picos bajos y eso también genera problemas. Ok, Lisandro, imagínate, tú aquí nos dices 2 huevos, los 2 huevos están bien, sin problema, pero 2 panes y todavía fruta, eso es demasiado. Entonces yo te recomiendo que disminuyas el consumo del pan y que la fruta la comas directo con cáscara. Por ejemplo, si tú eres de las personas que come fruta picada, opta por comerte en la mañana a lo mejor una manzana nada más, o comer frutas ahorita de temporada como la guayaba, 2 piezas medianas en el día y eso te va a ayudar. Las personas que viven con diabetes no le tengan miedo a la fruta, pero sí es recomendable que no excedan de 2 piezas diarias de fruta. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, es glucosa y aunque sea glucosa que no se absorbe de manera tan rápida, pues genera un problema. Aquellas frutas a las que hay que tenerle más cuidado y no es que sean malas, sino que tienen un mayor aporte de glucosa, es el mango y el plátano. Entonces tengan cuidado con que a lo mejor como Lisandro, se comen sus huevos y su pan y se comen un mango en el momento, pues eso les va a elevar sus niveles de glucosa y no va a permitir que tengan un control adecuado. Ok, Rosendo, una persona con diabetes y que quiere recuperar masa muscular, ¿qué le podemos recomendar? Mira, Rosendo, yo te recomiendo en esta persona que le puedas recomendar una Nuxmil, por ejemplo, como complemento alimenticio. Si esta persona perdió peso y a lo mejor no cuidó bien su alimentación, no le da tiempo a alimentarse de manera correcta, omite tiempos de comida o anda corriendo, es mejor que suplemente la Nuxmil como su desayuno y que unas 2, 3 horas después consuma algo más o que la esté consumiendo como una colación a mediodía. Esto le va a dar un mayor aporte de proteína, que es una proteína que se absorbe excelente porque es proteína aislada de suero de leche. Son 17 gramos de proteína. Entonces, esto nos va a ayudar a complementar su alimentación y claro que pueda recuperar masa muscular. Si esta persona sí cuida sus hábitos alimenticios, bueno, puede estar tomando la Shake 25 como complemento, o sea, complementa su desayuno o como una colación y la puede tomar 1 o 2 veces al día. También la puede, en el caso de la Shake 25, la pueden mezclar con leche. Ojo, si tú eres una persona que vive con diabetes, y no está controlada tu glucosa y hay niveles elevados de colesterol y triglicéridos, no te recomiendo tomar leche de vaca. O sea, la leche es un alimento súper cargado en grasa, súper cargado en carbohidratos, entonces eh, podemos tomar un sustituto vegetal como una leche de almendras, una leche de soya, una leche de coco que te va a ayudar y la puedes combinar con una Shake 25 o incluso la puedes combinar con una Nuxmil para potencializar la proteína. Pero si a ti te gusta la leche de vaca y más o menos están regulados tus niveles de glucosa y triglicéridos, consume leche descremada, es bien importante. La leche descremada es baja en grasa, entonces esto no va a afectar tus niveles de colesterol y triglicéridos, que es algo muy común que las personas que viven con diabetes van a tener niveles elevados de colesterol y triglicéridos. Entonces, puedes también optar por la leche para potencializar el consumo de proteína y suplementar Nuxmil o suplementar la Shake 25. Entonces, no sé si perdón, más dudas al respecto. A todas las personas de Perú que se conectaron, muchísimas gracias y muchos saludos por ahí a Susi, a Rosita, que siempre están muy constantes en las capacitaciones. Almabela, muchas gracias, saludos. A todas las personas que mandan sus saludos, muchísimas gracias. A veces se me pasan aquí,
pero pues siempre tratamos de contestar todas las preguntas que se pueden. Bueno, y parece que ya no hay más dudas, entonces si no existen más dudas, con esto estaríamos terminando la sesión de hoy. Entonces, muchísimas gracias por estar presentes en la sesión, les agradezco bastante y recuerden ahorita aprovechar